Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. La pregunta casi no tiene respuesta. La formación del Partido Justicialista, de la cual soy miembro fundador como tantas argentinas y argentinos, se hizo como consecuencia de que la NUCE, por capricho, había proscripto el nombre de referencias del país, o sea, no se podía llamar nada argentino, ni usar el apellido, decía, de ninguna persona. Obviamente, dedicado a que no se usara la palabra peronismo, porque dependía del apellido Perón. Bueno, se crea el Partido Justicialista. Y el Partido Justicialista, históricamente, aceptó ser frentista y nadie en el peronismo discutió estas decisiones, porque obviamente el concepto es en la medida en que el proyecto contenga los contenidos que el peronismo sostiene, bueno, bienvenidos todos aquellos, aunque no piensen idénticamente. Pero resulta que en la elección de los candidatos, no solamente que no eran peronistas, sino que da la sensación de que hubiese una orfandad en mujeres u hombres formados en esa ideología, y entonces aparece Scioli, creado en una familia radical, o aparece Massa, que venía de la UCD, o aparece cualquier otra referencia como Alberto Fernández, un socialdemócrata radical. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no llega entonces el turno en serio de las compañeras o compañeros que sabemos que está probadamente, ideológicamente, pertenecientes al pensamiento mayoritario del pueblo argentino, que todavía sigue siendo el peronismo? Y ahí encontramos que la partidocracia, es decir, la herramienta electoral que marca la Constitución, ha ido y conspirado contra el concepto movimentista. Perón creó un movimiento revolucionario. La diferencia entre la revolución permanente, una cosa que está permanentemente en gestación, y un partido que viene de la época de la Revolución Francesa, que su definición dice todo: divide, parte, fragmenta. El movimiento une, genera, se multiplica. Son exactamente los opuestos: el movimiento a un partido político. Pero como la Constitución marca la necesidad imperiosa para llegar, que tiene que ser a través de el voto ciudadano, y esto se encara a través de la partidocracia, entonces había que tener una herramienta electoral. Y se funda el Partido Justicialista en 1972. Y aparece dentro del Partido Justicialista, por supuesto, todos los miembros con tendencia peronista. Con el devenir del tiempo, todos los presidentes que fueron elegidos, sin chequear si tenían formación peronista o no, se les ofreció la presidencia del partido. Alberto Fernández Pérez no fue una excepción. Ahora, todos sabían que no tenía origen peronista, que tenía origen radical. Todos sabían que era socialdemócrata, que es un opuesto absoluto al pensamiento justicialista, y sin embargo se lo hizo presidente del PJ. Y así podemos enumerar a cada uno de los que desfilaron durante mucho tiempo asumiendo ese rol. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que para buscar un candidato tiene que buscarse fuera de una formación doctrinaria peronista? En ningún lado. En todo caso, sí, la segunda etapa, cuando se va al frentismo, cuando se va a hacer la unión con otros, se puede aceptar a alguien que no tenga raíces peronistas, pero que coincida con parte de lo que el peronismo propone. Pero no, acá se elige a no peronistas y se le entrega la posibilidad de que sea presidente del partido.
Es tan complejo y tan difícil esto de entender que muchas veces uno se pregunta qué sentido tiene ser afiliado al Partido Justicialista. Y ahí va a encontrar entonces distintas adquisiciones. Las adquisiciones giran en torno a que el partido es la herramienta que marca la Constitución y también es el hecho especulativo. El movimiento es un hecho revolucionario que no necesita ser candidato a concejal, a intendente, a diputado, a senador, sino que se trata de defender una idea, aún como ocurrió en la historia riquísima del peronismo, con la propia vida. Y entonces, cuando se llega a un momento de quiebre, cuando uno se da cuenta que se sostienen candidatos que no están formados en el peronismo y se los lleva como candidatos del justicialismo, empieza a preguntarse por qué. Y ahí se va a dar cuenta que con cierta inteligencia los no peronistas fueron metiéndose de una u de otra manera en el Partido Justicialista. Porque una cosa era el frente, que era la segunda instancia, y otra cosa es que de entrada aparecieran personajes que no lo eran, pero que generosamente, vaya a saber por qué, y quizás hasta por comodidad, el peronismo le entregaba la presidencia del Partido Justicialista. Toda la vida nos opusimos a que cuando un presidente de la nación, que podría ser considerado justicialista, llegaba, a su vez se le entregara la obligación de ser el presidente del partido, porque el presidente de la nación está ocupado en gobernar y no tiene por qué ser el presidente del partido, que tiene que ir por otro carril y por otros dirigentes. Bueno, esto nos ha llevado a distintas locuras y entonces han aparecido las más insólitas situaciones. Y que ahora, cuando renunció Alberto a la presidencia del PJ, parece un hecho importante, cuando en realidad lo grave es que él hubiese sido el presidente del PJ cuando se sabe que era socialdemócrata, cuando se sabe que se declaró socialdemócrata apenas ganó la elección y cuando se sabe que ha tenido todo un pasado vinculado al radicalismo, desde su padrastro que lo metió en la política, pasando por su participación en la juventud del Partido Nacionalista Constitucional de ASEF, otro radical que estaba conformando ese partido, hasta llegar a que se le tire la presidencia del Partido Justicialista. Y han desfilado como titular del PJ a cualquiera que se sentó en la Casa Rosada. Cuando digo cualquiera desde el punto de vista ideológico. Y entonces todos los que representaban otro sector político, pero llegaban, se le ofrecía, tenés que ser presidente del PJ. Ese tipo de situaciones insólitas, absurdas, ha terminado en que el partido no tenga vida propia. No es como el radicalismo, que tiene sus internas, sus autoridades y demás, y sino que esté virtualmente clausurado y que su local central de la calle Mateo se abra cuando se acerca un comicio y a partir de ahí empiezan a aparecer algunas unidades básicas que también estaban cerradas porque total no había nada para ofrecer que no sea desde el punto de vista electoral hablando y entonces ¿para qué la vamos a tener abierta? Contrariamente a lo que hacen otros sectores políticos, los mismos radicales que tienen su comité abierto todo el año, que es como corresponde, porque es el lugar para ir a hacer la política. Bueno, ¿por qué la unidad básica tiene ese nombre? Porque para Perón la unidad básica fue siempre la familia. Y entonces se transformaron, en los tiempos duros y difíciles, las cocinas de las casas de los trabajadores en verdaderos lugares para efectuar reuniones clandestinas, y la unidad básica volvió a ser originariamente el hogar. Después se abrieron locales y se transformaron, como los más partidos políticos, en locales partidarios llamados unidades básicas. Pero se llama unidad básica porque para el peronismo la unidad básica la compone la familia. La sumatoria de familias forman un barrio, la sumatoria de barrios un municipio, la sumatoria de municipios una provincia, todas las provincias la nación argentina. Es decir, se va de lo micro a lo macro
y se llega de allí a lo regional y de lo regional a lo continental. Se va de lo individual a lo general. Contrario a la globalización, que habla de lo universal para tratar de evitar que se organice como corresponde celularmente de abajo hacia arriba. La unidad básica para el peronismo es entonces la familia, el hogar. A partir de allí se conformaban en las cocinas de las casas lo llamamos cocina no al lugar donde se cocina la comida, sino al lugar donde funcionan los instrumentos para cocinar, que generosamente aquí le decimos cocina todo. Bueno, en esos lugares funcionaban las centrales en épocas duras de lo que sería una unidad básica. Era la unidad básica familiar. Bueno, los locales, que son representativos de un nucleamiento genérico, se abrieron y se cerraron casi en coincidencia con las especulaciones electorales y después, salvo honrosa excepción, desaparecen. No aparecen hasta un próximo comicio. Bueno, la situación ha hecho que esa gimnasia que tienen otros, como el radicalismo, por ejemplo, que tiene sus comités abiertos, hace que la sociedad que quiera participar en política se pregunte a dónde se hace. Claro, para los viejos peronistas se sabe que la política se hace en la casa, se hace en la calle, se hace en el trabajo, se hace en los lugares de reunión, se hace en cualquier lugar, en el club, donde fuere, pero para los más jóvenes dicen, ¿dónde se juntan? ¿Dónde se reúnen? Ahora, con el tema de la comunicación de Internet y con la virtualidad de las cosas, bueno, puede ser suplido, pero también allí hay una demora, una mora constante hacia lo que hoy hace la juventud, que es estar todo el tiempo sumergido en las redes y donde el peronismo no tiene la permanencia que debería tener, no digo que no lo haya, sino que no tiene lo que debería tener como partido político, es decir, organizado a esa parte que es la parte de las redes. Y así estamos, esperando entonces que algún hecho electoral llame a abrir un local y entonces uno tenga donde ir a buscar una boleta o donde enterarse un poco quiénes son los candidatos. La actividad política del justicialismo quedó frustrada en cuanto a la organización partidocrática, y si bien es cierto que Perón inventó un movimiento político que es revolucionario, lo real también es que se llega, si no es a través de la revolución, se llega a través de las elecciones. No hay otra metodología, hay dos, o a través de una revolución o a través de un hecho electoral. Y entonces, en el hecho electoral se hace todo siempre a último momento y aparecen las improvisaciones y se buscan candidatas o candidatos que no tienen que ver con la ideología y empezamos allí otra vez el gran divague de que la voluntad mayoritaria no esté reflejada en quienes tienen que generar un hecho de gobierno. Bueno, de eso se trata, de ver de qué manera se perpetúa la idea, la doctrina, la inteligencia que Perón le dio para los tiempos a el movimiento nacional. Si eso no se hace orgánicamente, si no se hace con inteligencia, todo tiende a diluirse, todo tiende a la confusión y todo tiende a que aparezca un cachivache como el que tenemos y se quede con la propina y con la limona.